Desmenuzando el arte número 5. El columpio de Jean-Honoré Fragonard. Quiero preguntarles algo. ¿Qué importa del arte? No me refiero a qué es el arte o si el arte importa, porque esa discusión podría llevarnos muy lejos. Mi pregunta es más personal. Para ti, ¿qué es importante cuando observas una pintura, un dibujo o una escultura? ¿Es el mensaje, lo que te hace sentir, la estética, la poesía? ¿Qué es lo primero que ves? Me hago esta pregunta porque al investigar esta pintura, para no dar una opinión sin antes conocer su historia, me encontré una vez más atrapada en un mundo de chismes. ¿Quién encargó la obra? ¿Quién era el amante? ¿Quién fue el engañado? ¿Quién compró la pintura? Y después quién, y así hasta nuestros días. Se supone que este cuadro representa la vanidad de una época, pero da la impresión de que seguimos observándolo desde la misma fascinación. Y por eso vuelvo a mi pregunta inicial: ¿qué importa del arte? El título original de la obra en francés puede traducirse como Los felices azares del columpio, un nombre que habla del juego, de la casualidad, de la alegría del instante, algo que suele desvanecerse entre las historias que rodean a la pintura, pero que aún se puede sentir si se mira con atención. El columpio es un triángulo amoroso, pero también compositivo. Más aún, es un círculo. La mirada gira constantemente dentro del cuadro. La mujer, el zapato que sale volando, la escultura de Cupido, el hombre oculto acostado entre la vegetación, el perro que ladra, el hombre al fondo entre las sombras, los querubines abrazados, y volvemos a la mujer. Todos forman un recorrido visual que parece no terminar nunca, y todo queda encerrado por la exuberante vegetación, como si la propia naturaleza protegiera la escena. Tal vez sea solo una impresión mía, pero el hombre del fondo no me parece alguien que la esté impulsando, más bien siento que intenta retenerla. Ella está completamente ajena a eso, suspendida en su propio momento de alegría. Hasta el zapato que sale volando acompaña esa sensación de libertad. La mano que aparece en primer plano en el suelo, junto al hombre escondido bajo los columpios, parece dirigirse hacia nosotros, como si dijera: «No miren». Y sin embargo, él mismo no puede apartar la vista. La enorme falda rosada se abre como una flor. Quizá por eso siento que toda la pintura florece alrededor de ella. La vegetación es tan abundante y tan viva que la mujer parece surgir del propio jardín. El rosa de su vestido destaca entre tantos verdes, pero al mismo tiempo forma parte de ellos, como una flor más dentro de este mundo de fantasía. Hay 5 miradas dirigidas hacia la protagonista: los 2 hombres, uno de los querubines, la estatua de Cupido y hasta el pequeño perro la observan fijamente. El hombre, oculto entre los arbustos, la contempla con asombro y fascinación, extendiendo el brazo como si quisiera alcanzarla. Sin embargo, no mira a ninguno de los hombres. Ella solo devuelve una mirada,
la de Cupido. Sonríe serenamente, sonrojada pero sin vergüenza. Cupido guarda silencio, pero parece saber exactamente lo que ocurre. Entre ambos existe una complicidad que el resto de los personajes solo puede intuir. La composición también resulta interesante. Si dividimos el cuadro por la mitad de alto, descubrimos que prácticamente toda la acción ocurre en la parte inferior. La mitad superior está dominada por el bosque. Fragonard concede a la vegetación una importancia enorme. No es un simple fondo, es parte esencial de la obra. Y si trazamos una cuadrícula de 4×4, muchos de los elementos principales aparecen cerca de las líneas de composición. Da la impresión de que la pintura fue cuidadosamente equilibrada para que nuestra mirada nunca se detenga y continúe viajando de un personaje a otro. La pintura habla de libertad, pero también de fragilidad. Vemos a la protagonista volar entre los árboles y, sin embargo, toda esa sensación de libertad depende únicamente de 2 cuerdas. También transmite una extraña sensación de tiempo suspendido. El zapato permanece en el aire, el columpio se congela, todo parece detenido durante un instante imposible, atrapado entre un momento y el siguiente. Y el escenario refuerza todavía más esa idea de fantasía. No estamos ante un jardín real, sino ante un lugar idealizado, un mundo exuberante e imaginario, construido para el deseo, el juego y la ilusión. La luz refuerza esa sensación. No parece una luz natural, es una iluminación casi teatral, que recae sobre la mujer y crea fuertes contrastes con las sombras profundas del jardín. Y aunque suele hablarse mucho de su simbolismo, para mí lo que convierte esta pintura en una obra maestra es otra cosa, es el color, es la vegetación, es la fantasía. El contraste entre el rosa brillante del vestido y los verdes intensos del jardín es extraordinario. Sin ese rosa, la pintura no sería la misma. Es el color que atraviesa toda esa masa de verdes y le da vida al conjunto. Toda esa vegetación exuberante es lo que la hace inolvidable. El columpio se encuentra actualmente en la Wallace Collection de Londres, junto a otras obras de Fragonard, entre ellas El beso robado. Al observar ambas pinturas, me llamó la atención la similitud entre la luz y el tratamiento del espacio. En este cuadro volvemos a encontrar una iluminación extraña, casi teatral. Los personajes parecen iluminados por una fuente de luz invisible, mientras el fondo permanece sumido en sombras profundas. También me llama la atención la importancia que Fragonard concede al escenario. La habitación no es un simple decorado. Los espacios vacíos, las puertas y las cortinas participan en la escena y ayudan a construir la sensación de intimidad. Como ocurría en el columpio, el entorno tiene vida propia y merece ser contemplado. En El beso robado volvemos a encontrar un amor oculto, una escena íntima escondida del resto del mundo. Sin embargo, lo que más me gusta no es la historia que nos cuenta, es el instante que captura. Cuando vi la pintura por primera vez, pensé que se trataba de 2 amigas mostrándose cariño. Tardé un momento en notar que quien besa a la joven no lleva un vestido, sino un traje masculino de la época. Esa confusión me pareció maravillosa.
la escena se siente espontánea, imperfecta y desordenada. Parece una fotografía tomada en medio de la vida, no una pose cuidadosamente preparada. Y hablando de las telas, los pliegues y la riqueza de los materiales nos recuerdan inmediatamente la estética rococó. El satín parece tan costoso que casi podemos sentir su textura. Esta misma fascinación por las telas reaparece en el cerrojo. Una vez más, la habitación tiene una presencia enorme dentro de la composición. No es solo el lugar donde ocurre la escena, forma parte de ella. El rojo invade cada rincón. Todo parece cargado de calor, de deseo, de complicidad. La intimidad ya no se insinúa, se siente mucho más intensa. En cambio, la carta de amor nos presenta otro tipo de amor. No es pasión, es ilusión. Una joven sostiene una carta y un ramo de flores mientras sonríe discretamente. La habitación entera comparte sus colores cálidos, parece parte de ella. Y debo admitir que amé esta pintura precisamente por eso, por esa atmósfera cálida y envolvente que parece abrazar toda la escena. Los colores hacen que la habitación se sienta acogedora, íntima y profundamente humana. Incluso el pequeño perrito dirige la mirada hacia nosotros. Da la impresión de que acabamos de abrir una puerta e interrumpir un momento privado, un instante que quizá nadie más debía ver. El columpio no fue el primer columpio de Fragonard. Existe una versión anterior realizada alrededor de 1750, aunque comparte algunos elementos, la sensación es completamente distinta. Se siente fresca, inocente, casi infantil. Al verla, resulta difícil imaginar que años después surgiría una versión tan exuberante y fantasiosa. Como si Fragonard hubiera tomado una idea sencilla y la hubiera llevado mucho más lejos. También existe una versión atribuida al taller de Fragonard. Es una copia más limpia, más pulida, pero curiosamente siento que perdió algo muy importante. Al sustituir a Cupido por una maceta decorativa, desaparece parte del espíritu juguetón de la pintura. Es un cambio pequeño, pero transforma por completo la escena, porque Fragonard no era solamente un pintor de amantes y jardines. También era un pintor de travesuras, de guiños, de secretos. Y para mí, gran parte de la magia del columpio está precisamente ahí. Pero si hay algo que he descubierto durante esta investigación, es que Fragonard es mucho más grande que una sola obra. Mientras buscaba información sobre este cuadro, terminé encontrándome ante una avalancha. La cantidad de obras me dejó sin aliento. Una tras otra aparecían pinturas extraordinarias que me obligaban a detenerme y mirar. Es un mundo romántico, idealizado y profundamente imaginativo. Y fue entonces cuando me topé con una serie que merece su propio episodio: El progreso del amor. 4 grandes escenas encargadas por Madame du Barry para decorar su nuevo pabellón en Louveciennes. Una especie de relato visual entre las distintas etapas del amor. Sin embargo, por razones que aún hoy se discuten, las pinturas fueron rechazadas. Existen muchas teorías, quizá cambiaron los gustos, o quizá la obra ya no encajaba con el ambiente que buscaba la propietaria. Lo cierto es que las pinturas permanecieron apartadas durante años. Hoy se encuentran en Nueva York, en The Frick Collection. Y después de verlas, tengo la sensación de que apenas he comenzado a conocer a Fragonard. Porque detrás del columpio hay un artista mucho más amplio de lo que imaginaba. Un artista capaz de convertir el amor, la fantasía, el deseo y juegos en paisajes completos. Así que probablemente volveremos a hablar de él, y cuando lo hagamos, será para recorrer ese mundo con más calma.
Al comenzar este video les hice una pregunta: ¿qué importa del arte? Es una pregunta que también me hago a mí misma, me la hago constantemente. Y debo admitir que al iniciar la investigación para este episodio, me desilusionó muchísimo descubrir que gran parte de las conversaciones alrededor de esta pintura parecían girar siempre sobre los mismos temas: el engaño, el amante y el engañado, como si todo lo demás hubiera quedado en segundo plano. Tuve que detenerme por un momento y preguntarme si realmente quería continuar con este video o elegir otra pintura. Lo que yo veía en el columpio era alegría, veía fantasía, veía color, y sentí que esa insistencia en el cotilleo amenazaba con eclipsar todo aquello que me había atraído de la obra desde el principio. Con el tiempo entendí que la historia existe y forma parte de la obra, pero también existe la experiencia de contemplarla, y yo decidí permanecer fiel a esa experiencia. Decidí concentrarme en aquello que me emocionó desde el primer momento: la composición, el color, la luz, el ambiente y esta libertad. Y eso es lo que hoy quiero compartir al final: que una obra puede ser más grande que las narrativas que la rodean. Para mí, eso es lo que importa del arte. Pero dime, ¿qué opinas tú? Agradezco muchísimo tu tiempo. Hasta la próxima.